Lo que vamos a empezar a hacer en esta parte, para arrancar con la materia, es dar una introducción a lo que es Derecho Civil 4. Esa introducción que vamos a ver es una introducción que nos va a dar a entender cómo funciona en sí el derecho real y por qué Civil 4, Derechos Reales, se encuentra donde estamos ahora. Esta introducción al principio va a parecer que no está sumando en nada, es decir, no me está diciendo nada nuevo muchas veces, o me está haciendo refrescar algunos conceptos, algunos contenidos que ya he visto con anterioridad, pero la idea es justamente repasar esos contenidos y entender por qué existen los derechos reales y para qué existen los derechos reales, ¿sí? Para ello, yo voy a arrancar escribiendo un poquito en el pizarrón esta pequeña introducción. ¿Cómo? Escribiendo. Bueno, vamos a ir viendo lo siguiente. Ustedes, chicos, son estudiantes de Derecho, ¿sí? Es decir, ustedes están en la carrera de abogacía. Entonces, cuando ustedes comenzaron la carrera, algunos hace un poco más, otros hace un poco menos, algunos hace mucho porque la abandonaron y ahora retomaron, comenzaron la carrera con una materia que solía llamarse Introducción al Derecho, ¿sí? Introducción al Derecho es la primera materia, el primer contacto con lo que es el derecho, con lo que es la carrera en sí, en donde lo que se ve en Introducción al Derecho es justamente el concepto de derecho, diciéndome que es el conjunto de normas que rigen a una sociedad. Junto con eso, en esa primera materia que veo el derecho, ¿no? Empiezo a entender que el derecho en realidad es el conjunto de normas, pero empiezo a clasificar, o me empiezan a enseñar la clasificación del derecho. De tal manera que me dicen, el derecho puede ser positivo, es aquel derecho escrito, o el derecho puede ser natural, que es aquel derecho no escrito, ¿sí? El que por usos y costumbres se lleva adelante. El derecho positivo son las leyes, son las normas en sí, son las reglas que rigen una sociedad, es lo que está escrito, ¿no? También vemos, ¿sí?, que el derecho se clasifica, ese conjunto de normas se lo puede clasificar como derecho privado, que tiene que ver con el contenido de las reglas, ¿no? Cuando el contenido trate sobre las relaciones entre particulares, hablamos que el derecho es privado porque puede ser civil, puede ser comercial, ¿no? A mí me interesa en este momento entender que estoy en una rama de civil, que es un derecho privado. O puede ser público el derecho, que ya afecta a cuestiones de orden público, afecta al Estado de por sí, entonces ya habla de no relaciones entre particulares, sino relaciones con la sociedad. Entonces, derecho penal, derecho administrativo, por nombrar ramas públicas, ¿no? En ese mismo momento, también veo una clasificación que es importante, que es una que me dice el derecho puede ser personal, y dice porque recae sobre la persona, o el derecho puede ser real, porque recae sobre la cosa, ¿sí? En realidad, este es el primer acercamiento a nuestra materia, pero a esa altura, que recién ingreso a la materia, es decir, que recién ingreso a la carrera y que recién arranco, la verdad que esto que me digan que el derecho real recae sobre una persona, perdón, el derecho personal es porque recae sobre una persona y el derecho real es porque recae sobre una cosa, no me da grandes explicaciones, no me da grandes respuestas. La realidad es que no me explica más allá de lo que puedo entender. ¿Pero por qué? Porque todavía no tengo la capacidad para entender estas clasificaciones. Sí puedo entender que el derecho positivo es el escrito y el derecho natural es el que no está escrito, pero no puedo entender en sí por qué es personal o real, ¿sí? Pero bueno, ya llegaremos a ello. Al mismo tiempo que estamos viendo esto, algunos vieron en su momento una materia llamada Instituciones de Derecho Romano o Derecho Romano, ¿sí? Esta materia que han visto, ya no se ve el derecho aquí, sino que lo que vemos es el derecho positivo. Pero el derecho positivo no actual, sino el antiguo. Estamos viendo la ley, ¿sí? La lex romana. Estamos viendo, en definitiva, el derecho positivo antiguo, ¿sí?
Derecho positivo antiguo de Roma, que eran las reglas que regían en el imperio romano, ¿no? ¿Y por qué es tan importante esto, no? ¿Por qué vemos eso? Si en definitiva nosotros queremos ver nuestro derecho escrito y no el romano. Bueno, porque en realidad esto tiene una respuesta y tiene la siguiente respuesta que va de la mano con esto. La próxima materia que llegamos, o que pasamos, a la cual pasamos de año y ya entramos, ¿sí? Es Derecho Civil 1. ¿Por qué es importante el derecho romano? Porque el derecho romano es fuente, ¿sí? Fuente de, vamos a ponerlo así, ahí está, es fuente, ¿no? Es fuente de derecho civil. Fuente quiere decir que es la base de nuestro derecho positivo. El derecho positivo romano es una de las bases que sirvió para crear nuestro derecho positivo, ¿sí? Piensen que nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de derecho civil, estamos hablando de normas que son de nuestro derecho escrito, ¿no? Por eso decimos es nuestro derecho positivo. De hecho, a derecho civil 1 se lo conoce como parte general, ¿no? ¿Por qué se lo conocerá como parte general a civil 1? En realidad, y acá vamos a algo, no es que hay 5 civiles privados, no es que hay 5 derechos privados civiles, sino que, porque tenemos civil 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Sino que en realidad el civil, la rama civil, se divide para la comprensión del alumno y para la explicación en 5 partes. Es decir, que en realidad es uno solo. Lo que pasa es que para una comprensión mejor se divide en diferentes aspectos, otorgándome esta parte general aquellos aspectos y herramientas para empezar a ingresar a nuestro derecho positivo, a nuestro derecho escrito. Que esas herramientas que me empieza a otorgar son los sujetos, la capacidad y el hecho y acto jurídico. ¿Sí? Voy a acomodarlo para que quede bien, si no después no me entra todo lo que quiero poner. Los sujetos, sabemos que, y vamos a repasar un poquito, pueden ser personas humanas, antiguamente llamadas personas físicas, ¿sí? O pueden ser personas jurídicas. Los sujetos son entes susceptibles de adquirir un derecho o contraer una obligación, ¿sí? Es decir que cuando hablamos de derecho, ¿sí? Cuando hablamos de sujetos, perdón, son aquellos entes que pueden adquirir un derecho o contraer o obligarse frente a otro sujeto. Y puede ser una persona humana o una persona jurídica. La persona humana es aquella que tiene rasgos de humanidad, ¿sí? Es una persona visible, mientras que las personas jurídicas son aquellas personas de existencia ideal, por ende son invisibles, por así decirlos, y tienen y ejercen sus derechos y sus obligaciones a través de sus representantes. Y la otra herramienta que me da la parte general del civil es la capacidad que tienen esos sujetos. Esa capacidad de ejercicio, que antes se llamaba capacidad de hecho, y la capacidad de titularidad, de titularidad, que antes se llamaba de derecho. ¿Sí? Es decir, es la posibilidad que tiene un sujeto de ejercitar de forma fáctica los derechos y la capacidad que tiene un sujeto de ser considerado el titular de ese derecho, que a veces no lo puede ejercer, ¿sí? Porque es incapaz, entonces lo ejerce a través de sus representantes, y a veces lo ejerce por sí, ¿no? Por eso decimos ejercicio de titularidad. De esta manera nos acercamos a la tercera herramienta que es muy necesaria para entender, que es el hecho y el acto jurídico. Primero, partamos del hecho, ¿no? Partamos de qué es un hecho. Un hecho, ¿sí? Es aquel comportamiento que tiene una persona, es aquel acto, ¿sí? Que tiene una persona que produce consecuencias jurídicas, o que puede producir consecuencias jurídicas. O sea que es un acto voluntario, ¿sí? Que puede o no producir consecuencias jurídicas. Que cuando las produce, obviamente, es un hecho jurídico. De la mano con eso aparece el acto jurídico, ¿no? ¿Qué es el acto jurídico como tal? A ver,
el acto jurídico son actos voluntarios ilícitos que tienen una finalidad, que es crear relaciones jurídicas en donde, o establecer relaciones jurídicas en donde se crean, se modifican, se conservan o se liquidan derechos, ¿sí? Es decir, que si nosotros tuviéramos que explicar el acto jurídico, diríamos que es un hecho, ¿no? Jurídico, en donde dos sujetos establecen, se relacionan, ¿sí? Vamos a correrlo para que entre, se relacionan y de esta manera crean, modifican, extinguen, transmiten derechos, ¿sí? Es decir, que el acto jurídico es un hecho un poquito más adornado, porque requiere de dos sujetos que se relacionen y creen, modifiquen, extingan, transmiten o aniquilen, llámenlo como quieran, o conserven derechos. Una vez que pasó eso, todavía estoy como entrando en la carrera y estoy tratando de comprender estos conceptos y me encuentro con la segunda materia que yo les podría decir que es una de las materias más importantes que tiene la carrera, ¿sí? Que es Civil 2. ¿Por qué digo que es una de las materias más importantes que tiene la carrera? Porque en Civil 2 ustedes observan obligaciones, ¿sí? ¿Qué son las obligaciones, no? ¿O por qué les digo que es importante? Porque la obligación, ¿sí? Es en definitiva, es importante porque es la que me va a dar la posibilidad de saber actuar en el sentido de accionar, ¿sí? Saber utilizar las acciones, saber utilizar, ejercer la profesión, ¿no? Entonces, ¿qué es una obligación? La obligación es un vínculo jurídico que se produce entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor, en el cual el acreedor tiene la posibilidad de reclamar a otro sujeto que se transforma en deudor en el cumplimiento de algo. O sea que la obligación, ¿sí? Vamos a poner que las obligaciones son siempre personales, eso lo retomo un poquito más adelante para entenderse. Las obligaciones requieren de... A ver si puedo... Ahí está. Las obligaciones requieren de 3 acciones, o pueden ser 3 acciones. Las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer. ¿Qué es una obligación? Cuando aquellos sujetos que yo aprendí en Civil 1, con capacidad, deciden realizar un acto mediante el cual un sujeto, ¿sí?, obliga a otro, exige a otro el cumplimiento de un acto. Por ejemplo, el cumplimiento de entregar una cosa, obligación de dar. O, por ejemplo, el acto exige que cumpla con el acto de realizar una tarea, obligación de hacer. O exige a otro el abstenerse de realizar un acto, ¿sí? Por ende, obligación de no hacer. ¿Por qué es importante? Porque esta obligación, ¿sí? Esta obligación me servirá para saber cuándo lo puedo reclamar o cuándo no puedo reclamarle a este sujeto. Dejémoslo ahí, no veremos, porque cuando vemos obligaciones, lo único que estamos viendo son la clasificación de las obligaciones y sus conceptos. Pero llegamos así a Civil 3. Cuando llegamos a Civil 3, nos encontramos con contratos civiles y comerciales. Acá empezamos a ver cómo todos estos contenidos, desde la primera bolilla, desde el primer año de la carrera hasta este año, todos esos contenidos fueron necesarios para entender lo que es un contrato. El contrato no es ni más ni menos que un acuerdo de voluntades. Cuando decimos que es un acuerdo de voluntades, lo que estamos diciendo es que dos sujetos, dos o más, ¿dónde está el más? Sujetos deciden convenir algo. En realidad, si lo ponemos en palabras jurídicas, deciden convenir obligaciones. Deciden obligarse entre sí. Por ende, esos dos sujetos lo que van a expresar es o lo que van a utilizar es el discernimiento y su voluntad expresa.
Eso significa que ese sujeto va a acordar con otro sujeto algo, va a convenir algo. Y lo que acuerda es su voluntad. ¿Y qué es lo que va a acordar? Y bueno, y ahora vamos a poner un circulito acá. ¿Así? Y vamos a encontrarnos con que si vemos que un contrato es la relación entre dos sujetos, vamos a ver que esos sujetos en esta materia, ¿sí?, se los conocen, vamos a poner un nombre al sujeto Juan, le vamos a poner sujeto Juan. Qué difícil que es esto, si fuera un pizarrón en vivo y en directo sería más sencillo. Sujeto Juan es, y lo llamamos en un contrato, acreedor. ¿Sí? Le vamos a poner acreedor. Y por otro lado tenemos otra voluntad que es la de Pedro, sujeto Pedro, que es un deudor. Entonces en un contrato siempre tenemos una parte que es acreedora y otra parte que es deudora. ¿Sí? Eso significa que es Pedro deudor de Juan porque Pedro le debe, ¿sí?, debe algo a Juan. Cuando decimos que le debe algo a Juan, lo que estamos diciendo es que está obligado frente a Juan. Es decir, que se obligó frente a Juan. ¿Y por qué se obligó? Porque lo ha querido así. ¿Por qué lo ha querido así? Porque lo que está exhibiendo y lo que se exhibe en un contrato es lo que rige para ellos, que es la autonomía de la voluntad, su libertad de decidir. Entonces, ambos deciden acordar un acto, ¿sí?, exhibir su voluntad expresa y a través de su autonomía de la voluntad llevar adelante este acto. Por ejemplo, ¿sí?, Pedro se obligó frente a Juan a dar algo, obligación de dar. Por ejemplo, le da o le tiene que dar un celular. ¿Sí? Pedro le tiene que entregar un celular a Juan. Entonces, ante esto, ¿sí?, esto de que Pedro le tiene que dar el celular a Juan, esto es una obligación unilateral. Solamente una de las partes se obliga, es un contrato unilateral, donde una sola de las partes está obligado frente al otro. Pero muchas veces los contratos, o en la mayoría de los casos los contratos, tienen, ¿sí?, una prestación, que es la de obligación de dar que tiene el deudor, y tienen una contraprestación. ¿Sí? Entonces, Pedro le da el celular a Juan siempre que Juan le dé a Pedro una suma de dinero, que es otra obligación de dar. ¿Sí? Entonces, si esto sucede, quiere decir que en realidad Juan también es deudor en el contrato, o también puede ser considerado deudor. Sí, si me entra, no lo voy a tener que borrar. Deudor en el contrato, ¿sí? Porque es deudor de esta otra obligación que tiene inserta el contrato. Y por ende, Pedro es acreedor también en el contrato. ¿Es acreedor de qué? De esta otra obligación que hay en el contrato. ¿Sí? Vamos a correr todo un poquito más para arriba para que se lea. Listo. Por ende, ¿sí?, ambos están obligados entre sí, porque así lo decidieron, porque así lo quisieron. ¿Sí? Lo que hicieron por su autonomía de la voluntad, decidieron acordar sus voluntades en donde un sujeto se obliga a entregar a otro una cosa y este sujeto se obliga a pagarle al otro una suma cierta en dinero. Y cuando esto sucede es porque lo que estamos hablando es de que estos sujetos, al relacionarse, han creado, modificado, extinguido o transmitido derechos entre sí. Entonces, pero ¿dónde está el derecho? Bueno, porque en realidad, sí, Juan está obligado a entregarle a Pedro algo, es porque Pedro tiene un derecho sobre Juan a que Juan cumpla. Y en el mismo sentido, si Pedro está obligado a entregarle el celular a Juan, es que Juan tiene el derecho a reclamarle esa entrega.
Eso significa que el contrato tiene una naturaleza jurídica que es un acto jurídico. ¿Vieron cómo todo se relaciona en la carrera? El contrato es un acto jurídico tendiente a convenir las voluntades de dos partes en donde se expresan las obligaciones y que esas obligaciones que tiene un sujeto frente al otro hace que el otro tenga un derecho. Y eso fue gracias a que esos sujetos con capacidad han decidido utilizar su discernimiento y han elegido alguna clase de obligación entre sí para crear de esta manera un derecho a favor del otro. Cuando veo todo esto, me encuentro que a este acto jurídico se lo conoce como compra-venta. Porque a este contrato se lo llama compra-venta. ¿Y por qué se lo llama compra-venta? Porque la ley tipifica algunos contratos y dice, cuando un sujeto se obligó frente a otro a entregarle una cosa cierta y determinada y el otro se obligó a pagarle un precio cierto y en dinero, le vamos a poner compra-venta al contrato. Ahora, si se obligaron a que uno entregue una cosa y el otro entregue otra cosa a cambio, se llama permuta. Y así sucesivamente con los contratos, ¿no? Los nombres de los contratos. ¿Y por qué llegamos a esto? Bueno, porque aquí nos encontramos que esos sujetos, ¿sí?, han realizado obligaciones personales. ¿Qué significa que han realizado obligaciones personales? Que Juan se obligó personalmente frente a Pedro. Juan le tiene que pagar a Pedro, no le tiene que pagar a ningún otro. Y Pedro se obligó frente a Juan. Eso significa que las obligaciones son personales porque siempre se celebran con otra persona. Perdónenme. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Entonces, si estos dos sujetos se obligaron entre sí, y yo recién les decía que la obligación, ¿sí?, fue así gracias a que ha generado a favor del otro, si yo me obligué, si Juan se obligó frente a Pedro, es porque Pedro, ¿qué tiene? Un derecho. ¿Y ese derecho cómo es? Personal. ¿Sí? Vamos a ponerlo así, así entra, ahí lo llegan a leer. Es un derecho personal, o sea, a ver si comprendemos, ¿no? Si Juan se obligó con Pedro, Pedro tiene el derecho a reclamarle a Juan esa obligación que ha contraído. Y por ende, esa obligación transforma a Pedro en tener un derecho personal, un derecho sobre la persona de Juan. Ah, ahora entendí por qué el derecho es sobre la persona. Porque en realidad es sobre la persona porque hay una obligación que es personal. Es una obligación del sujeto frente al otro sujeto. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando Pedro le entrega a Juan, pero Juan no le paga a Pedro? Eso significa que Pedro tiene el derecho de reclamarle a Juan. Tiene el derecho de ejercer sobre Juan, ¿qué? Les pregunto a ustedes, ¿qué puede ejercer Pedro sobre Juan ante esta situación? Vamos. Si a mí me vulneran un derecho, ¿sí? Una demanda. Una demanda es el hecho práctico. ¿Qué es lo que voy a ejercer en una demanda? Una que... Dale, Sebastián. Voy a ejercer mi derecho subjetivo de reclamarle a la otra persona lo acordado Vas a en el reclamarle. ¿Qué te va a dar la ley a vos cuando quieras ejercer tu derecho? Porque te lo vulneraron. ¿Qué te va a dar? ¿Una qué? la posibilidad de reclamarle a la otra persona. Sí, te va a dar una acción. ¿Sí? Te va a dar una acción judicial. Es decir, el derecho vulnerado le da al sujeto, ¿sí?, la posibilidad de accionar contra el otro sujeto. ¿Sí? Es decir, si Juan no cumple con su parte,
Pedro le puede reclamar a través de una acción judicial, va a iniciar una demanda, obviamente, una acción judicial, a Juan para que cumpla con su parte de lo convenido. ¿Sí? Esta acción obviamente es una acción personal. ¿Por qué es una acción personal? Porque Juan al único que le va a poder reclamar es a Pedro, a nadie más. Eso transforma al derecho personal en un derecho relativo. ¿Qué significa que el derecho sea relativo en materia de derechos personales? Significa que, y esa es otra clasificación que acá no la mencioné, pero podríamos agregarla, que la ven en ese momento, que es los derechos pueden ser absolutos, o los derechos pueden ser relativos, de acuerdo contra quién se oponen, de acuerdo a quién se los hace valer. Los derechos personales siempre son relativos, porque la obligación es personal, la obligación es del sujeto frente a otro sujeto, por ende el derecho es personal, porque el derecho lo tengo sobre el sujeto que acordó conmigo. Y eso hace que si Juan, que me debe plata, yo soy Pedro, ¿no? Le entregué el celular a Juan, tomá Juan, te entregué el celular, me tenés que pagar, no me pagás, y yo sé que Juan tiene una familia de muchísimo dinero y sé que el padre tiene mucha plata, yo la acción no la puedo dirigir contra el padre de Juan. Yo la tengo que dirigir exclusivamente contra Juan, que fue el que me pagó a mí, que fue el que me debe a mí. Porque fue el único que acordó conmigo, fue el único que expresó su voluntad conmigo. Es decir, que mi derecho es personal porque solo lo puedo ejercer contra quien se obligó frente a mí. Eso hace que el derecho es relativo porque solo se lo pongo a quien contrajo la obligación conmigo, a nadie más. ¿Y si lo pongo a través de qué? Bueno, obviamente, si me paga no hay ningún problema, pero el problema es cuando no me paga. Entonces, todo derecho que se ve vulnerado porque se incumple una obligación, da el derecho, da la posibilidad a ese sujeto, ¿sí?, a accionar judicialmente. A accionar contra el otro sujeto que no ha cumplido con la obligación. Y le da dos posibilidades. Le da la posibilidad de iniciar una acción que es de cumplimiento de contrato y una acción que es de rescisión de contrato. ¿Cuál es la diferencia en esto que va a optar Pedro? Pedro puede optar por, yo quiero que me pague porque no cumplió con su obligación, quiero que cumpla con la obligación que está debiendo, o yo quiero rescindir, extinguir el contrato, yo quiero extinguir este acto jurídico porque no ha cumplido con la obligación. Por ende, yo quiero que me devuelva el celular y me indemnice por todos los perjuicios que me ha ocasionado en este momento. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, doctor, perfecto. Bien. Ahora, las acciones personales, estas acciones personales que tiene el sujeto frente al otro sujeto, si bien, por ejemplo, en este caso tenemos dos, la realidad es que a veces la ley no me habilita la segunda acción de rescisión. ¿Por qué? Porque imaginemos lo siguiente. Pedro le entrega el celular a Juan, pero Juan le paga cierto dinero, es decir, no le paga todo, le paga la mitad. O sea que Juan ha cumplido en cierta medida con la obligación, pero no la ha cumplido totalmente. O sea que hay un cumplimiento parcial. Si el cumplimiento es parcial, hay algo que decimos en derecho principio de ejecución de contrato. El principio de ejecución es, el contrato se está configurando y las partes han cumplido en cierta medida con las obligaciones. Si esto sucede, ya la ley a Pedro, lo único que le puede otorgar para reclamarle a Juan es la posibilidad de pedirle el cumplimiento. Que te pague lo que resta. No le puedes pedir la rescisión, porque ya algo cobraste. ¿Sí? Aclaro esto para que se entienda. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora vamos a poner todo en rojo para que se vea la diferencia. Pasamos contrato, ¿no? Y nos encontramos con Civil 4. ¿Y cómo se llama Civil 4? ¿Cómo lo decimos burdamente Civil 4? ¿Cómo se llama? Pregunto a ustedes. ¿Cómo le decimos a Civil 4? Reales, exactamente. Porque en realidad hablamos de derechos reales, ¿no? Pero fíjense que cuando llegamos a Civil 4, no hay ninguna otra materia que se llame derechos personales.
No hay que Civil 5 se va a llamar derechos personales, sino que hay una materia que se llama derechos reales, pero no hay una materia que se llama derechos personales. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es tan simple que todo lo que vieron hasta ahora versa sobre derechos personales. Trata sobre derechos personales. Todo lo que fueron viendo era para explicar derechos personales. Que yo recién les hice una pequeña ida entre los diferentes materias para que entiendan por qué esos conceptos se fueron aprendiendo en este orden. Sería ideal, ¿no?, que al finalizar la carrera haya una materia que me explique el contenido íntegro de todas las demás, de tal manera que me lo relacione para que yo pueda entender por qué estudié eso y cómo lo estudié. Bueno, en este momento yo lo que acabo de hacer es explicarles hasta este momento en la carrera todo lo que vieron en materia de civil. ¿Sí? Explicarle con conceptos básicos que ustedes ya los conocen, pero que por ahí, por el tiempo que ha pasado, han quedado medio en desuso, porque uno los va estudiando como compartimientos estancos, ¿no? Estudié Civil 1, lo aprobé, listo. Estudié obligaciones, me la regalaron, lo aprobé, listo. Estudié contratos, listo. Voy a reales, quiero aprobar reales, listo. Bueno, pero vos llegaste hasta este momento porque viste derechos personales. Y cuando llegás acá, empezás a ver un mundo distinto, empezás a ver derechos reales, en donde en vez de que haya la relación entre dos sujetos, ¿sí?, en vez de que haya la relación entre un sujeto con otro, un acto jurídico, lo que hay acá es un sujeto, Civil 1, un sujeto, que lo llamamos, en vez de llamarlo acreedor o deudor, lo llamamos titular de un derecho real. Porque este sujeto, en vez de relacionarse con otro sujeto, esta persona, en vez de relacionarse con otra persona, se relaciona con un objeto. Es decir, que este sujeto tiene una relación con un objeto. Y no es que necesita de otro sujeto para tener esta relación. Porque esa relación es creada, en vez de ser creada por lo que acordaron dos sujetos, como acá hay un único sujeto, esa relación fue creada por la ley. ¿Sí? Y vamos a que quede más claro, vamos a ponerlo así de grande, ¿no? Fue creada por la ley esa relación. Eso hace que lo que me dice en materia de derechos reales es que el titular tiene un poder sobre un objeto. Ese poder es otorgado por la ley. Lo que otorga la ley es una relación directa e inmediata sobre el objeto. Eso significa que la relación no tiene intermediarios. No hay intermediarios, no hay nadie de por medio. Acá hay alguien de por medio porque este sujeto no podría reclamarle un derecho a este si este no se hubiera obligado con este. O sea, la obligación tiene que ser personal. Y una obligación personal da nacimiento a un derecho personal, porque le puedo reclamar lo que no ha cumplido. Acá yo no le reclamo nada a nadie porque la ley me otorga a mí facultades sobre un objeto. Mi relación es directa, no hay ninguna otra relación con ningún otro sujeto porque no hay intermediarios. Es inmediata en esa medida. ¿Pero qué me está dando la ley? ¿Por qué yo tengo un derecho real? Porque tengo un derecho sobre la cosa, no tengo un derecho sobre otra persona, sino que tengo derecho sobre un objeto. Y ese derecho se grafica en darme facultades. La ley me da facultades. ¿Sí? Me da un poder de poder realizar actos sobre el objeto. Y esos actos que puedo realizar se conocen como actos de usar y gozar, ¿sí?, el famoso disfrute sobre el objeto, de percibir frutos del objeto, de disponer jurídicamente del objeto y de disponer materialmente del objeto. Ahora lo voy a explicar, voy a acomodar para que entre. La ley al titular de un derecho real le va a dar algunas de estas facultades o todas, ¿sí? Es decir, si yo soy titular y les nombro el primer derecho real que tenemos que ver en la materia, que lo vamos a ver más adelante, pero el primer derecho real que se trata y se trabaja bastante, que se llama dominio, ¿sí? Si yo soy dueño de este objeto, yo tengo una relación directa e inmediata sobre el objeto. Esa relación la creó la ley, esa relación
me embistió a mí la ley en titular del derecho real de dominio sobre el objeto. Como a mí la ley me embiste en la calidad de titular del derecho real, lo que me está diciendo es, bueno, vos podés hacer sobre este objeto diferentes facultades. Como vos sos dueño, vos podés hacer todas las facultades. Vos podés usar y gozar, es decir, puedo mandar mensajes, puedo llamar por teléfono, entrar a Instagram, hacer lo que quiera con el celular. Eso se llama uso, goce y disfrute, ¿no? Vos podés disponer jurídicamente del celular. Lo podrías vender si quisieses, lo podrías prestar, lo podrías alquilar, ¿sí? Dar en comodato, dar en alquiler. Por ejemplo, que si vos lo alquilás, vas a percibir frutos sobre eso, vas a cobrar una suma por ese alquiler. O vas a poder disponer materialmente de ese objeto. Por ejemplo, si te rompió la pantalla, la cambiás, le pones un protector, lo pintás, haces lo que querés con el objeto. Todas esas facultades son otorgadas al titular de un derecho real. Para que se entienda, yo dije, bueno, la ley le otorga a un titular de un derecho real una relación sobre un objeto. Esa relación se basa en facultades. Facultades son poderes, es decir, en el sentido de qué puedo hacer sobre el objeto. Yo puedo usar, gozar, disponer frutos, percibir frutos, disponer jurídico y materialmente. Ahora, si yo soy titular de otro derecho real, la ley me va a decir, bueno, vos sos titular de tal derecho real, bueno, yo no te voy a dar las 5 facultades, yo te voy a dar 3 facultades. Por ejemplo, si vos sos titular de usufructo sobre ese objeto, vos vas a poder usar, gozar, percibir frutos en cierta medida y disponer jurídicamente en cierta medida, pero nunca vas a tener la disposición material. ¿Sí? O sea que la ley va a limitar y va a decir qué facultades puedo realizar sobre el objeto de acuerdo al derecho real que yo tengo. O sea, a mí, en un derecho personal, el derecho personal nace de la obligación que trajo el otro y que contrajo conmigo. ¿Sí? Y va de la mano con eso. Acá no va de la mano con el derecho real, porque el derecho real está estipulado por ley. De tal manera que todos los derechos reales son numerados. ¿Qué significa que son numerados? Se los llama números clausus a los derechos reales. Número cerrado de derechos. Porque no hay más de 22 derechos reales. No hay más de 22 derechos reales. La ley creó 22 derechos reales. En el 1882, perdón, en el 1885, el Código Civil y Comercial, se nombran 14 derechos reales. Y la ley dice, existen 14 relaciones sobre un objeto, llamadas dominio, condominio, propiedad horizontal, conjunto inmobiliario, tiempo compartido, cementerio privado, usufructo, uso, habitación, superficie, servidumbres, hipoteca, prenda y anticresis. 14 derechos reales fueron creados por el Código Civil y Comercial. Y después tenemos leyes que crean otros derechos reales. Por ejemplo, hipoteca naval, que es la ley 20094, hipoteca aeronáutica, que está en el Código Aeronáutico, ley de warrant, ley de deventures, ley de prenda con registro. ¿Sí? Les nombré 19 derechos reales. Los otros 3 son discutidos si son derechos reales, pero no vienen al caso nombrarlos. Esos derechos reales, ¿sí? Esos derechos reales, estos 22 derechos reales, de esos 22 derechos reales, en la materia vamos a ver los 14 contenidos en el Código Civil y Comercial y uno más que está en una ley, que es la prenda con registro. O sea que nosotros vamos a ver 15 derechos reales. La hipoteca naval, la hipoteca aeronáutica la van a ver en transporte, warrants y deventures lo van a ver en comercial. Y los otros 3 se suelen ver en parte ¿cómo se llama? En sucesiones, lo que pasa es que no se los van a explicar como derechos reales, y otros están en comercial. Pero bueno, vuelvo a decir, está discutida su naturaleza, por ende no le vamos a dar mayor importancia, vamos a aprender los que son más importantes y de mayor uso. ¿Sí? O sea que la ley ha creado esta relación sobre el objeto. Ha creado alguna de estas relaciones dándole al titular, embistiéndolo con alguna de estas facultades. Eso hace que, al crearlos la ley, ya en materia de derechos reales, no rige ¿qué? La autonomía de la voluntad. Porque en materia de derechos reales, lo que rige es lo que la ley diga. Porque la ley creó esta relación. Por ende, yo tengo que estar a lo que la ley dice. Todo el derecho real, en su gran mayoría, tiene una estructura legal. Estructura legal significa que estructura legal significa que el derecho real
Que el derecho real, ¿sí?, se establece, y todo esto que vimos está en la ley. Nadie puede hablar de un derecho real de otra forma que no sea esta. ¿Por qué? Porque el contenido de un derecho real, que es este, la forma de ejercicio, que es esta, ¿sí?, la duración, cuánto tiempo soy titular, la forma de transmitirlo a un tercero la titularidad, la forma de extinguir mi titularidad, la forma de modificar las facultades, la forma de disponer jurídicamente está establecido por la ley. Por ende, toda la estructura de un derecho real es legal. Todo esto es legal. Entonces, cuando el sujeto es titular y ha cumplido con lo que la ley pide, el sujeto tiene una relación sobre el objeto. Quiere decir que el sujeto tiene un derecho sobre el objeto a realizar estas facultades. Eso hace que un derecho personal recae sobre una persona y nace de una obligación personal, mientras que un derecho real nace de la ley y es un derecho sobre una cosa. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? Y completo con esto último antes de dar un pequeño corte, ¿no? El derecho real es derecho absoluto. ¿Sí? Es un derecho absoluto. El derecho real es un derecho absoluto. ¿Qué significa que es un derecho absoluto? Esta relación es oponible erga omnes. Oponible ante todos. ¿Sí? ¿Qué es lo que es oponible ante todos? Si yo soy el titular y tengo una relación sobre el objeto, nadie la puede interferir. ¿Sí? Eso hace que, supongamos que yo tengo el derecho real de dominio sobre un objeto como es el celular. Nadie puede interferir, porque no hay y no debe haber intermediarios. Mi relación es directa e inmediata porque fue creada por la ley. Si alguien viene y me saca el celular, quiere decir que me interfirió. O si alguien viene y me lo intenta sacar, quiere decir que me está molestando. O si alguien viene y no me deja ejercer todas las facultades, quiere decir que me está vulnerando el derecho. Si sucede algo de esto, ¿sí?, yo me puedo defender y la ley me da acciones reales. Al igual que los derechos reales, las acciones reales solo son 4, que se ven en la bolilla 19. No hay más. Ahora, ¿por qué llego a esto? Porque supongamos que a mí Adriana me saca el celular, ¿sí? Y Adriana se lo pasa a Diego, y Diego se lo vende a Roberto, y Roberto se lo regala a Dante. En materia de derechos reales, ¿sí?, no interesa quién interfirió con la relación, sino que interesa quién interfiere actualmente con la relación, sin importar por qué lo tiene actualmente. Recordemos, a mí me interfirió Adriana, a mí me lo saca Adriana, pero hoy no lo tiene más Adriana, quien lo tiene es Dante. Por ende, el que está en este momento cortando la relación sobre el objeto es Dante, no Adriana. Por ende, yo dirijo la acción no contra quien me interfirió, que era Adriana, sino contra quien tiene actualmente la cosa. Eso hace que el derecho real sea oponible a toda la sociedad. Nadie puede interferir. Y cuando alguien interfiere, voy directamente contra quien está interfiriendo, sin importar por qué lo tiene o cómo lo tiene. Sin importar que Dante es un tercer adquirente de buena fe y es numeroso. Voy a dirigir la acción contra él y voy a restablecer mi relación sobre el objeto. Eso hace que el derecho real es oponible erga omnes. Eso hace que el derecho es absoluto porque se impone ante todos. El derecho personal era relativo porque solo se lo podía imponer y solo le podía reclamar a quien contrajo la obligación conmigo. ¿Por qué? Porque en materia de derechos reales no existen las obligaciones reales. Porque el objeto no me puede obligar a mí y la ley no obliga, sino impone. Por ende, nunca existieron ni existirán las obligaciones reales. Porque el derecho real no se crea por el acuerdo de dos sujetos, ¿sí?, sino que el derecho real fue creado por la ley porque he cumplido con todo lo que la ley pide, la estructura, para ejercer estas facultades que me ha otorgado.